Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Vamos ya con nuestra entrevista de la semana, que bueno, como sabéis, bueno, tenemos una invitada hoy que nos hace mucha ilusión tener con nosotros, que es Lola Solana. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Un poco afónica, pero bien. Bueno, te intentaremos hacer las preguntas justas para que no se te vaya demasiado la voz en esta entrevista. Bueno, Muy bien. bueno, Lola es responsable de Small Caps y de SG en Santander Asset Management, en los fondos de rentabilidad de Santander Asset Management. Y yo creo que es muy interesante, precisamente en este momento que estamos viviendo, conocer cómo está gestionando el momento, cómo lo está viendo. Bueno, Lola, me gustaría empezar, hay que empezar por mercado, porque lo que estamos viendo ahora mismo, la volatilidad tan tremenda, ¿no? Fíjate que habíamos empezado el año, nosotros habíamos hecho un vídeo de si era el momento de la gran rotación, en la que salía muy beneficiada Europa y España y el sector financiero. Pero claro, incluso habíamos leído, por ejemplo, una entrevista tuya que decías que era un gran momento, ¿no?, para invertir en España. Pero, ¿cómo lo estáis viviendo esto? ¿Cuánto ha cambiado de ese momento de oportunidad que todos pensábamos que podía darse? Pues sí, la verdad es que a mí personalmente me ha cogido un poco con el pie cambiado, ¿no? Porque efectivamente yo creía que este era un año, y lo sigo pensando, ¿no? O sea, un año de recuperación, ¿no? Y sobre todo de recuperación de España, por fin, después de todos los avatares que hemos tenido, ¿no? Mm. Donde el consumo y la industria iban a recuperar, y porque había mucha demanda embalsamada, ¿no? Del ciudadano que, bueno, pues al final había ahorrado y había liquidez, ¿no? Pero pues este conflicto lo que ha hecho es un poco pues retrasar esta recuperación, ¿no? Retrasarla. No sabemos todavía el impacto que tendrá, ¿no? Y lo que durará. Lo que genera es incertidumbre, y esta incertidumbre genera volatilidad. El VIX sube y la bolsa pues baja, ¿no? En líneas generales, ¿no? Entonces, volatilidad que no puedes controlar porque depende, no puedes controlar los temas geopolíticos. A mí se me escapa, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Lo que sí podemos ver es que cómo va a quedar y cómo va a afectar a largo plazo, ¿no? Y cómo va a quedar la situación. Y lo que está claro que hay una cosa que nos preocupa, ¿no? Y el gran problema de todo esto se reduce a una palabra, ¿no? Y es inflación. Ya era la amenaza antes del conflicto, y ahora pues se multiplica por dos o por tres, ¿no? Es mucho más preocupante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos gestionando? Pues evidentemente estamos cautos porque no sabemos cómo va a desarrollarse el conflicto, y del tema de la inflación, pues lo que estamos haciendo es intentando seleccionar aquellas empresas que no van a tener problemas en pasar ese incremento de costes, ¿no?, energéticos y de transporte y de cuellos de botellas a precios, ¿no? Y bueno, pues aquellas que van a tener problemas porque no lo pueden traspasar o porque tienen unos márgenes muy bajos y pueden sufrir, pues las estamos evitando, ¿no? Ujú. Eso es Eh, un poco... Fíjate, o sea, estamos hablando de mercado europeo, que pensamos que va a ser un buen año, y el español, ¿no? Para quien está viendo el vídeo y no ha escuchado todavía el podcast, en el podcast siempre hacemos al principio a nuestros invitados unas preguntitas para conocerles un poco mejor. Por ejemplo, Lola Solana nos decía que de su parte de su cartera tenía más exposición a renta variable española, ¿no? ¿Por qué? Porque desde hace tiempo decimos tiene que llegar el momento de renta variable española, pero no acaba de llegar, y parece que todos los años va a llegar. No. ¿Qué te hace tener esa confianza en que sí se acabará produciendo? Bueno, yo creo que ahora es un momento, primero, de estar más doméstico, ¿no?, y menos global, ¿no?, por lo que pueda pasar. España no tiene exposición a Rusia, ¿no? Prácticamente muy pocas compañías tienen exposición a Rusia, y en una parte muy pequeña de sus ventas o de sus beneficios, ¿no? Con lo cual ahí estamos mejor posicionados, ¿no? Nuestra gran exposición es a Latinoamérica, ¿no? Lo que nos tiene que preocupar es LATAM, pero emergentes, países del este, Rusia, no tenemos exposición, con lo cual ya ni tenemos mucha dependencia del rublo, de estas monedas, con lo cual ahí estamos, es un safe haven, ¿no? España en ese sentido. Y luego, bueno, pues al final la demanda del consumidor en España pues todavía sigue ahí. No sabemos lo que va a durar, ¿no? Pero yo todavía veo que hay que el ciudadano tiene renta disponible, ¿no? Nos pilla en una situación mejor que en otras ocasiones, ¿no? Nos pilla con más renta disponible, con más ganas de consumir porque llevamos muchos años sin consumir, ¿no? Y nos pilla en una situación en general que estamos menos endeudados, tanto las familias como las empresas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues y luego con unas valoraciones muy
atractivas. Y este año, no nos cabe duda que este año es un año más de value, ¿no? Queremos las cosas que estén baratas y claramente value es España y es Portugal, ¿no? O sea, no es tanto Alemania, ¿no? O los nórdicos, ¿no? España es value, ¿no? Y los bancos son value, ¿no? Y que tenemos mucho peso. Con lo cual, yo creo que este año sí en relativo, o sea, bueno, al final en absoluto, pues si esto no sabemos qué va a pasar, pero en relativo, quizás este año, ahí sigo insistiendo, ¿no? En que España podría hacerlo mejor que el resto que otros países europeos, ¿no? A nosotros es que hay una cosa que nos pasa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de renta variable españolas, la gente dice, pero es que no hay manera, es como desahuciado, ¿no? Que yo no sé si desde el punto de vista del sentimiento contrario puede llegar un momento en que como todo el mundo lo ve como algo desahuciado y que no tiene solución, pueda ser, ¿no? Pero claro, es verdad que llevamos también un tiempo diciendo esto. Eso me fastidia mucho, Vicente, desahuciado, ¿por qué? O sea, porque tenemos empresas, es que este año, para el 2022, los analistas de media estaban estimando crecimientos de beneficios entre el 15 y el 20%. O sea, que no está nada mal. Ahora, pues habrá revisiones, el impacto que tendrá esta crisis por los precios energéticos, pero un 15-20% y el PIB va a crecer un 5%. También tendrá su impacto, ¿no? Pero desahuciado, ¿pero por qué? Porque estamos en un mundo donde la gestión pasiva ha cogido mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, la gestión pasiva, pues al final inviertes un poco sin hacer un análisis profundo. Y resulta que España pesa muy poco en los índices. Y bueno, pues como pesa poco, pues al final si inviertes en gestión pasiva e inviertes en índices donde España pesa poco, te quedas un poco fuera, ¿no? Pero que hay muchas empresas españolas que están teniendo muy buenos resultados, que están baratas, ¿no? Que hay una valoración atractiva y que tienen recorrido. Por eso me da rabia que la gente diga que España está desahuciado, ¿no? Sí, ya te digo que es una percepción. Yo tengo mi dinero en el Santander Small Cap España, ¿no? Porque creo que... Cuéntanos un poco qué estáis haciendo ahora en cartera con esta situación. Antes decías esa parte de aumentar peso a lo mejor en compañías un poco más expuestas mejor dicho, compañías que puedan trasladar ese incremento de precios a los resultados, ¿no? Sí, no, estamos reforzando empresas de calidad. ¿Algún nombre que nos puedas dar, por ejemplo, para entenderlo mejor? Bueno, es que no me dejan, ya sabes cómo tenemos la comunicación aquí, nuestra directora de comunicación nos tiene muy a rajatabla que no digamos nombres, pero te puedes imaginar, ¿no? O sea, compañías que lo han estado haciendo bien, pero que vemos que hablamos con ellos y que realmente sí pueden trasladar esa subida de costes a precios porque hay demanda, porque hay sectores donde la demanda sí hay y donde están en máximos históricos de backlog, ¿no? Entonces, sectores donde la tendencia ha dejado de ser coyuntural para ser estructural, ¿no? Entonces, ahí nos sentimos cómodos. Sectores que a pesar de todo esto, o compañías que a pesar de todo esto, los márgenes van a subir, ¿no? Yo creo que es un año donde la dificultad va a estar no en ventas, sino en márgenes, ¿no? Entonces, analizamos muy a fondo los márgenes y dónde hay posibilidad de expansión de márgenes, ¿no? En compañías. Y ahí, pero bueno, pues hay muchas industriales que no van a tener, que van a tener problemas, pero hay otras industriales que lo van a hacer bien, ¿no? Entonces, yo creo que este año es fundamental el stock picking. Hay sectores como el sector farma, que son sectores de calidad que no se van a ver envueltos ni por los problemas de los conflictos geopolíticos, ni por las tensiones inflacionistas, ¿no? Con lo cual nos sentimos también seguros, o sectores como renovables, ¿no? Donde, bueno, pues es una tendencia que va más, ¿no? Yo creo que este aspecto del ESG va a salir reforzado, ¿no? Por la transición energética. Sectores donde tengamos visibilidad, ¿no? O sea, volver un poco a calidad, pero una calidad no a Pérez 40, ¿no? Calidad donde haya una valoración razonable, ¿no? O sea, que haya caído, porque estas semanas ha caído todo, ¿no? Ha caído todo sin discriminar qué es lo que tiene sentido o no, ¿no? Han saltado muchas máquinas, mucha gestión pasiva, muchos análisis técnico, ¿no? Entonces, ahora es cuando hay que hacer un análisis profundo para ver qué es lo que tiene sentido y qué no, ¿no? ¿Y dónde estáis reduciendo posiciones? Hombre, a lo mejor hemos reducido un poco, solo porque yo creo que en este entorno hay que estar cauteloso, ¿no? O sea, no sabemos, es algo que se nos escapa. Entonces yo creo que es sensato tener cautela, ¿no? El COVID cayó un 40%, pero todos sabíamos que esto recuperaría, ¿no? Eso fue una caída muy fuerte, pero más corta, ¿no? Esto puede que no sea una caída tan profunda y que haya volatilidad, pero puede durar más, ¿no? Con lo cual, ante eso, pues hemos reducido algo de consumo cíclico, ¿no? Algunas más cíclicas donde teníamos menos visibilidad o que podrían,
al final el consumo, ¿no? Pues bueno, pues verse todo esto afectado, puede ¿no? provocar un miedo, ¿no? En el consumidor y puede hacer que dé un paso atrás y diga, me espero, ¿no? A que pase esto, ¿no? Algo de consumo cíclico y sobre todo compañías, bueno, pues a donde las valoraciones eran muy altas y a lo mejor no habían caído demasiado, ¿no? Pero en general hemos hecho poco, ¿no? Porque nosotros, nuestra filosofía es estar siempre 100% invertido, ¿no? Intentamos rotar un poco para ser más cauto, jugar con el stock picking, pero el nivel de inversión lo mantenemos siempre, porque no sabes cuándo te puedes, la bolsa es incertidumbre, no sabes qué va a pasar el día siguiente y mañana no sabemos si nos vamos a levantar con un titular, ¿no? Que pues hay un acuerdo, un alto el fuego, y entonces todo se dispare, ¿no? Entonces no queremos estar infrainvertidos, ¿no? No jugamos cash in, cash out. Sí, tenemos ahí mucho material que vamos compartiendo en nuestros canales de qué pasa si te pierdes esos mejores días de mercado, que realmente el potencial de rentabilidad a largo plazo se reduce. Mira, de hecho, fíjate, te quería hacer esta pregunta, ¿no? Porque Santander Small Caps España es un fondo, estoy viendo ahora mismo en Finet, que a 10 años está en rentabilidad del 7,8%, que es una rentabilidad pues que supone un 7%, lo decimos siempre para nuestra audiencia, un 7% es que cada 10 años duplicas. La inversión, o sea que más o menos a 10 años habría duplicado. Sin embargo, muchas veces el comportamiento de inversor es contrario al que estábamos comentando hace un momento, ¿no? El comportamiento de inversor, cuando hay rentabilidades muy buenas, es cuando entra, y cuando son malas es cuando sale, ¿no? Y te lo quería preguntar a ti porque tú protagonizaste, hemos escrito mucho sobre ello, el anuncio de las campanadas, que decíamos, el primer fondo que se anunció en las campanadas, que lógicamente fue un momento muy buenas rentabilidades, y probablemente los meses antes había entrado mucha gente, los siguientes, o sea, que luego probablemente, por lo hemos visto por los datos, muchos habrán vendido, ¿no? ¿Qué sensaciones le deja a un gestor cuando su fondo ha tenido una rentabilidad a largo plazo, pues como esta, ¿no? Casi un 8% a 10 años, pero muchos partícipes no lo han podido disfrutar por ese comportamiento de sentimiento inversor? Hombre, yo creo que los partícipes del fondo, de los 17 años o los 19 años que lleva el fondo, solo 3 años ha tenido rentabilidades negativas. Solo 3 años, que fue el 2008, que no había dónde esconderse, cayó todo a plomo. El 2011, cuando estuvimos a punto del rescate de España, ¿no? Que tampoco, con la crisis periférica, que tampoco había dónde esconderse en España. Y el tercer año negativo fue el año 2018, cuando fue la recesión, perdón, finales del 2018, cuando se hablaba de la crisis comercial entre Estados Unidos y Asia, que bueno, se hablaba de recesión, y las small caps, cuando se habla de recesión, caen, ¿no? Son los 3 años en negativo. El año de la pandemia, en el 2020, cuando todo caía a plomo, ¿no? Y todos los fondos caían un 20%, este fondo dio rentabilidades positivas. Hoy ha cambiado el panorama, pero hasta cierre de diciembre, yo creo que todos los partícipes, si no han vendido, ganaban dinero, todos. Si no han vendido, porque había compensado, ¿no? Que algunos han vendido cuando caía, es lógico, ¿no? Pues la gente se mueve por el miedo, y cuando todo cae, pues quiere pues materializar su dinero y meterlo en el bolsillo, ¿no? Y la bolsa, al fin y al cabo, es incertidumbre, y hay una cosa que el ser humano no puede tolerar, ¿no? Que le cuesta mucho tolerar, ¿no? Y es la incertidumbre. En este país, sobre todo en este país, ¿no? En otros países más, pero aquí queremos una hipoteca fija, mejor que una hipoteca variable, aunque la fija esté muy alta, ¿no? Queremos un trabajo de funcionario antes que emprender, ¿no? Aunque no sea nada enriquecedor. Queremos invertir en renta fija, aunque esté negativa, aunque esté neta, antes que en renta variable. No podemos vivir con la incertidumbre. Por eso el cliente, en el momento que puede tolerar tener poca rentabilidad, pero en el momento que pierde, vende. Y eso, pues por eso hago Investor Days, para estar al lado del cliente en estos momentos que necesita una guía, ¿no? Que necesita un apoyo y saber, y un poco de luz, ¿no? Pero no podemos luchar contra eso, ¿no? Lo tengo que asumir. Me da pena, porque el cliente que sale del fondo perdiendo dinero no entra, porque cuando sale significa que ha perdido la confianza. Ha perdido la confianza en el gestor, la confianza en el activo, ¿no? Pero sí, es difícil de... Es una pena, ¿no? Porque efectivamente hay fondos que tienen rentabilidad muy buenas, simplemente si el inversor tuviera más paciencia conseguiría esas buenas cifras, pero es una pena, ¿no? Y, pues yo entiendo, como gestor, me diría que me daría rabia ese comportamiento, ¿no? Vamos a ir terminando. Dos preguntas para terminar. Uno, ¿cuál es el mayor riesgo que ves ahora en renta variable española? ¿Es esa subida de la inflación que decíamos? ¿Es que el tema del petróleo, sobre todo,
bueno, y la energía ya sabemos que cuando se mantienen niveles muy altos nos resta mucho crecimiento económico. ¿O ves otro riesgo? No, hombre, los riesgos, pues hasta hace poco era el COVID, después eran los tipos de interés, temas geopolíticos, pero para mí, indiscutiblemente, el riesgo este año 2022 se reduce a una palabra: inflación, inflación, inflación. Este es el riesgo. Inflación, porque todo, los precios de todo, y no hablo con, y fíjate que yo hablo con todas las compañías, no hay ninguna compañía que no lo note, esa inflación, que no es en los costes de materias primas, es en el coste energético, ¿no?, de las industrias, que no es en los costes laborales, ¿no?, el personal, quien no es el transporte, es la inflación. Y unos están mejor posicionados, como decíamos, ¿no?, para pasarlo a precios, pero otros se estrangulan, ¿no? Entonces es inflación. Y nosotros mismos lo vamos a notar, todo va a ser más caro, ¿no? El consumidor al final lo va a notar, ¿no? Eso es el gran riesgo, ¿no?, que va a llegar al consumo, ¿no? Pero es inflación, ¿no? Fíjate, 7% en España, en Estados Unidos 7,8%, en Europa por encima del 5%. Ese es el riesgo, ¿no? Y como no sabemos qué va a pasar, ¿no?, con los precios del petróleo ni con la energía, ¿no?, qué medidas se van a tomar, pues ese es el riesgo. Ok, para terminar, fíjate, estamos grabando esta entrevista día 9, ayer fue Día de la Mujer. Yo creo de las gestoras que tenemos en España, pues efectivamente es la que tiene, yo creo, mayor reconocimiento, ¿no? ¿Cómo ves tú esta evolución que está habiendo? Yo siempre digo que hay un problema adicional en el mundo de la gestión con la presencia de mujer, que es que hacen falta años de track record, y claro, como ha llegado más tarde la presencia femenina, pues va a costar más años que veamos gestoras, ¿no? Pero ¿cómo ves tú desde tu posición el avance que está habiendo en este sentido? Pues estamos avanzando muchísimo, ¿no? Muchísimo. No tiene nada que ver cuando yo empecé hace 30 y tantos años a cómo está ahora, ¿no? La cantidad. Yo antes recordaba ser siempre la única mujer, ¿no?, en el departamento, en las reuniones, la única mujer gestora, ¿no? Ahora hay muchas gestoras. Y lo bueno de esta industria, ¿no?, es que, bueno, pues al final no importa el género, ¿no? O sea, a la hora de invertir, ¿no? Lo que importa es el carácter, ¿no? Es la experiencia, hay otras cosas que afectan más a los resultados, ¿no? Y es una industria muy medible, ¿no? Pues vosotros, ¿no?, nos medís cada día los resultados, claro, y no sabes muchas veces quién está detrás, si es un hombre o una mujer, es muy cuantificable, ¿no? Entonces se trata de seguir ahí al pie del cañón, de tener performance, y entonces se reconocerá, ¿no? Si tienes performance, da igual, ¿no? El cliente lo que quiere al final del día es ganar dinero, ¿no? Y bueno, pues si se lo gana un hombre o una mujer, pues claro, lo importante es ganar dinero, ¿no? Entonces yo creo que y luego que haya más mujeres está muy bien, ¿no? Porque al final la diversidad aporta, ¿no? Yo siempre digo que es muy bueno tener equipos diversos, de diferentes edades, de diferentes formaciones, porque siempre cuando analizas una compañía, si tienes una diferente formación, a una edad diferente o un diferente género, ¿no? Porque al final nuestro cerebro y el vuestro es diferente, ¿no? Pues claro, siempre das un ángulo diferente y entonces se te escapan menos cosas, ¿no? Entonces cuanto más variado sea el código genético de una gestora, ¿no?, de una entidad, muchísimos más resultados vas a tener, ¿no? Porque no se te va a escapar nada, ningún ángulo, ¿no? Exacto, ojalá sigamos avanzando en esa vía y cada vez también tengamos más entrevistadas en nuestro podcast, que es una tarea que tenemos ahí. A veces es verdad que como nosotros necesitamos que hablen español, en España es verdad que el mercado anglosajón está mucho más equilibrado, en España no tanto, pero bueno, vamos a ver si vamos avanzando en esa dirección, que será bueno seguro. Muchísimas gracias, Lola, por haber estado con nosotros. Nada, un placer, Vicente, cuando quieras. Ya sabéis, gracias a ti. Ya sabéis, los que estáis viendo esta entrevista, oye, que si os ha gustado, darle a like y la compartís. También os agradecemos, si no estáis suscritos al canal de YouTube, pues que os suscribáis, porque así os llegan nuestros vídeos. Muchísimas gracias a todos.